Bueno, les quería decir una gran verdad, solamente recordar. Predicamos el Evangelio del Reino, no para que la iglesia se multiplique, no es la prioridad, ¿verdad? Predicamos el Evangelio del Reino para que la gente perdida conozca a Jesucristo y no vayan al lugar de tormento. Para esto predicamos, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, predicamos el Evangelio del Reino y todo esto que el pastor Vicente nos presentó con mucha claridad, con mucha elocuencia, es para que la gente conozca al Señor. Y luego se integran en una iglesia local. La gente tiene que oír el Evangelio, la gente tiene que arrepentirse, poner su confianza en el Señor, tienen que ser bautizados y se les tiene que enseñar la palabra de Dios. Cada iglesia tiene que ser un semillero, cada uno tiene su forma para capacitar, para entrenar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cada iglesia crea su modelo, pero no hay duda que el modelo es reciclado porque vemos lo que sucede en otro lado. Nosotros aquí, Vicente y yo, hemos aprendido mucho de la iglesia colombiana y ustedes seguramente de algunas experiencias que les hemos contado también van a aprender. Después de algunos años habrá algo que recordarán, pero se olvidarán de la mayoría de las cosas que dijimos, pero de algunas cosas sí quedarán muy fijas en las mentes y en los corazones. El hermano Armando, donde estamos hospedados, presentó un desafío en esta mañana. Y él dijo que debemos de tener cuidado de no estar enquistados dentro de las cuatro paredes, porque hay tanta gente perdida afuera. Y yo quiero hablar de ese tema, hermanos, porque estamos hablando de predicar el Evangelio en nuestra Jerusalén y en nuestra Judea, lo que llamamos aquí entre nosotros la Gran Colombia. Jerusalén, Judea y Samaria. Yo creo que Samaria es el continente latinoamericano porque hablamos el mismo idioma, todos hablamos mucho, todos tendemos a ser indisciplinados. Todos nosotros los latinoamericanos cuando compramos una computadora, un televisor, lo enchufamos de una, lo encendemos y lo quemamos. Y después que lo quemamos, buscamos el manual y dice, no era así. En cambio el anglosajón compra un computador, compra un vehículo y se lee todo el manual. Y después que ha leído, allí lo usa. Nosotros lo desempacamos y de una lo conectamos. Así somos por todos lados nosotros. Nos encanta la improvisación. Y nos parecemos entonces, porque más o menos los judíos con los samaritanos se mezclaron con otros. Jerusalén, Judea y Samaria, más o menos la misma cultura. Pero hay que aprender de Jesús. En estos días hemos hablado de volver a la Escritura. Y quiero que busquemos en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, busquemos el capítulo 4. Jesús entonces estaba predicando el Evangelio del arrepentimiento. Y leamos los versículos 23 y 24. Esto le hace falta a la iglesia, nos hace falta a todos nosotros. Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea. Es como decir, y caminó Jesús por toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades, y los sanó allí. Los endemoniados, también vinieron los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Pero aquí hay una palabra en la que queremos enfatizar. El día martes en la noche hablábamos del arrepentimiento, arrepentirse, arrepentirse. Hoy en la mañana insistíamos, tiene que el discípulo ser como Cristo. Y el discípulo que es como Cristo recorre, tiene que ir a predicar casa por casa, parque a parque, colegio por colegio, universidad por universidad. Tiene que entrar en contacto con el perdido. Hermanos, un testimonio, esto de recorrer. Cuando como familia nosotros tuvimos la oportunidad de construir nuestra casa, y esto fue en el año 2000, nosotros vendimos una propiedad que mi padre me dejó como herencia y otra que fruto de mi trabajo adquirí. Vendimos e hicimos una casa bonita, una casa muy linda. Y entonces yo tenía la opción de contratar un arquitecto o un ingeniero creyente o uno no creyente. Y teníamos la oportunidad de contratar maestros albañiles de la iglesia o no de la iglesia. Como en ese tiempo, desde ese tiempo enseñábamos que hay que predicar el evangelio a toda persona con quien se entre en contacto, contratamos un arquitecto no creyente y contratamos un ingeniero civil no creyente, para que durante los 2 años que iba a tardar la construcción de la primera parte de la casa, tengamos la oportunidad de hablarles de Cristo. También creo que trabajaban como 9 o 10 hombres, y les doy el testimonio, como ustedes dicen, cortito. Vean, hermanos, de las 15 personas que trabajaron allí, 7 conocieron al Señor, confesaron sus pecados, se bautizaron y hoy son miembros de la iglesia. 15 maestros y albañiles entraron como impíos y salieron como creyentes. Mi esposa se llama Isabel y ella, como toda esposa de pastor diligente, es extraordinaria. Ella, de la mitad de las personas que han servido en nuestra casa, ayudando allí en los quehaceres domésticos, han conocido al Señor por el testimonio de mi esposa y por el testimonio de nosotros. Así que el entrar en contacto con la gente perdida. En la iglesia hay algunos peluqueros, pero yo prefería irme a un peluquero no creyente. Entonces, después que cuántas sesiones, cuando él conoció al Señor, y él es el que me arreglaba el pelo, y él conoció al Señor y se bautizó, yo ya me cambio de peluquero para poder hablar a otro impío. Preferiblemente, ahora, en mi país y también en la ciudad donde vivo, los hermanos tienden a matricular a sus hijos en escuelas cristianas, en colegios cristianos y en universidades cristianas, porque dicen así van a tener una mejor formación. En cambio, mi esposa y yo hacemos siempre lo contrario. Pusimos a nuestros hijos en escuelas paganas, en colegios paganos y en universidades paganos, para que allí sean luz. Ellos tienen que alumbrar. Hermanos, el Señor no nos mandó a aislarnos, el Señor nos mandó a exponernos. Él recorría y Él tenía contacto con toda la gente y lo llamaban amigo de pecadores, porque dice, con ellos anda y con ellos come. Generalmente los hermanos en Latinoamérica dicen, estuvo lindo mi viaje en el avión, fue un lindo vuelo, porque la persona que venía al lado también era un cristiano y era de la alianza. En lugar de estar triste, porque mejor le hubiera sido que le toque a un pagano para que durante el vuelo le hable el amor de Dios. Bueno, el Señor recorría y Él tenía contacto con gente perdida.
¿Cómo vamos a ganar a Colombia, al Ecuador, a Perú, al continente para Cristo? Tenemos que hablarles, recorrer, hablar el Evangelio. Y en ese contexto él dijo que nosotros, en el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Un creyente es una persona salada. ¿Por qué sal? La sal evita la corrupción. En el tiempo de Jesús no tenían congeladores ni refrigeradoras, no había nada de eso. ¿Cómo conservaban el pescado que pescaban, los peces que pescaban en Galilea o lo que venía del Mediterráneo? Los salaban. En la llamada Semana Santa se come pescado salado en el Ecuador y ese pescado tiene un año. Cuando el pescado está salado, no se agusana. Y Jesús dijo, vosotros sois la sal. Y la sal tiene que entrar en contacto con la gente corrupta. Decimos que mucha gente que nos gobierna son corruptos en el continente latinoamericano. Pero nosotros que somos sal tenemos que influir. Tenemos que salarlo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la sal está en el salero. Y el salero es el templo. Y la sal no tiene que estar en el salero. La sal tiene que estar en el mundo. Y el mundo es la sopa. La sal tiene que estar en la sopa. Y la sopa es el mundo. Y nosotros tenemos que entrar en contacto con el perdido. ¿Quién es? Cada miembro de la iglesia. El hermano Armando, yo sentí que nos repeló. Bien hecho, nos repeló, porque cada creyente tiene que ser sal, cada discípulo. Y también dice que nosotros somos la luz del mundo. Qué fácil es alumbrar aquí. Miren cómo se portan los hermanos, maravillosamente. Aquí los esposos son tiernos con su esposa. Y la esposa le dice al esposo, sí, mi amor, pero en la casa. No dice el Señor, vosotros sois la luz del templo, porque en el templo es fácil alumbrar. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y este mundo está en tinieblas y está podrido, en estado de putrefacción. La sal frena la corrupción. Anoche un bonito diálogo con los hermanos colombianos. Ellos hablan bastante y nosotros igual. Y era un diálogo inacabable. Primero se fue la pareja canadiense. Ellos ya no soportaron a los... Y después las mujeres miraron a los 4 hombres que estábamos allí, 4 o 5, y miraron y dijeron, y nos dejaron a nosotros. Y nos quedamos hasta la medianoche. Coincidíamos en el mismo tema. En Colombia, en el Ecuador y en Perú, estábamos de las 3 naciones, hay tanta corrupción. ¿Cómo la vamos a frenar? Siendo sal y siendo luz. Entrando en contacto con la corrupción. La sal frena la corrupción. Y cada creyente tiene que ser sal donde está. Y cada creyente tiene que ser luz donde está. Dice la última parte de esta porción, para que vean vuestras buenas obras los impíos. En el verso 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Significa que ellos también se van a arrepentir. Otro pasaje, también de Jesús, Mateo 9, 35 al 38. Farid se llama, ¿no? El miembro del CODIN, Farid, tiene un bonito proyecto que lo están haciendo dentro del CODIN, y uno de los pasajes que él mostró y que tienen, dice como clave es este. Claro, están apuntando muy bien. Leamos, hermanos, Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús, ¿qué recorría? Todas las ciudades. Los pastores recorremos hoy todos los centros comerciales.
Recorremos todos los lugares donde exponen automóviles. Recorremos todos los estadios. Bueno, él recorría todas las ciudades de Jerusalén, todo lo de Judea, lo de Samaria. Recorría Jesús todas las ciudades a pie. Mientras caminaba, predicaba. Y él mantenía su peso, a lo mejor pesaba 150 libras o 140, porque él caminaba. Dicen los médicos y los nutricionistas, dicen en Milagro los nutricionistas, yo soy mutre. Los nutricionistas dicen que uno de los mejores ejercicios es caminar. Y el creyente camina predicando el evangelio del reino. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y hombres y mujeres con él. Recorría haciendo ¿qué cosa? Predicando en las sinagogas de los judíos, enseñando y predicando el evangelio del reino, el evangelio del arrepentimiento y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y Jesús sintió lo que a veces nosotros no sentimos. Verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y con dolor dijo a sus discípulos: a la verdad, la gente aquí en Colombia es mucho. 45 millones de habitantes tiene Colombia, 3 veces el Ecuador. Nosotros somos 15. A la verdad, Colombia es tan grande, la gran Colombia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas y dijo: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cada creyente es un obrero, cada creyente es un predicador, hermanos. No los del departamento de evangelismo. Cada creyente es un testigo, cada creyente es un discípulo, cada creyente tiene que ser sal, cada creyente tiene que ser luz, cada uno tiene que ser un embajador. El presidente Correa es muy cuidadoso para enviar los embajadores. Los embajadores que selecciona nuestro presidente del Ecuador tienen que ser como él. Hablan como él, tienen la doctrina de él. Y les encanta la sabatina, porque él tiene una sabatina de 2 horas cada sábado. Entonces, cuando se encuentra uno parecido a él, a ese lo manda como embajador. Y nosotros somos parecidos a Cristo. Eso. Una sabatina es un informe que el presidente presenta a todo el pueblo ecuatoriano por 3 horas. Ya va por la sabatina 487. Y saben que él arma un lugar hasta en los pueblos pequeños y le presenta un informe a la nación cada sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y en el Ecuador, en 3 horas, lo escuchan al presidente de la República informando de todo lo que ha hecho él desde el día domingo hasta el día viernes. Punto por punto. ¿Y qué hace entonces? Se mete a los ecuatorianos en el bolsillo. 70% de aceptación y más también. Porque el hombre mantiene informado a toda la gente y él es un buen comunicador. Bueno, se preparó en Estados Unidos y también en Europa. Tiene PhD, tiene doctorados, le han dado una docena de doctorados honoris causa en diferentes universidades. Lo opuesto al señor Maduro. Él sí, creo que es inmaduro. Bueno, pero, y él es muy cuidadoso en nombrar un embajador. Y queridos hermanos,
El que pone su mirada en Jesús, el que está con Jesús, se parece a Jesús. Yo no le conozco la esposa del pastor Vicente Alcántara, pero seguramente que se parece. Ustedes han visto que cuando dos personas que se aman van envejeciendo, cada día se parecen más. Yo recuerdo del hermano presidente de la Iglesia Nacional, el pastor José Plaza. Él, muy jovencito, tenía como unos lunares y la esposa no. Ahora ya tiene lunares también. Porque el convivir, el estar con el Señor, el hombre conviviendo con su esposa y ella con él, se parecen. Dicen algunos que mi esposa y yo parecemos hermanos. A buena hora la gente me ve que sí la amo, que nos parecemos. Y mientras más convivencia tenemos con el Señor, más nos parecemos a Él. Y hermanos, uno que se parece a Cristo, recorre, predique el Evangelio, casa por casa, parque por parque, colegio a colegio, en las universidades, en todo lugar es testigo. En el avión, en el bus, en el taxi, predicando el Evangelio del Reino. Recorría Jesús. Y vamos al capítulo 13, para que los hermanos se alienten. Hay 8 parábolas. Hay 8 parábolas en el capítulo 13. Sí, en Mateo capítulo 13 hay 8 parábolas. Y todas las parábolas tienen que ver con el crecimiento, con la multiplicación de la iglesia. Todas comienzan diciendo, el reino de los cielos es como, y no vamos a leer, pero en el capítulo 13, versículos 1 al 9, dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Cristo vino a sembrar, y cada creyente es un sembrador. La semilla es el evangelio del reino, es la palabra de Dios que es sembrada. Y el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó, dijo el Señor, sobre 4 tipos de terrenos. ¿Qué terrenos? Dice el versículo 4, junto al camino, 5 en pedregales, 7 entre espinos, 8 buena tierra. ¿Sobre cuántas clases de terreno cayó la semilla? Sobre 4. Entonces cae junto al camino, terreno duro. Cae en pedregales, cae entre espinos y cae en buena tierra. ¿Qué significa esto? Que cuando predicamos el evangelio del reino hay 4 clases de corazones. Hay corazones duros, hay corazones pedregosos, hay corazones espinosos y hay corazones sensibles. Para que no nos frustremos. No toda la gente va a conocer al Señor, porque eso también. Algunos viven demasiado amargados por la gente que está perdida. Y sí, la gente está perdida y tenemos que predicarles, pero también tenemos que saber, hermanos, que hay gente con un corazón duro, pedregoso, espinoso, y también hay una buena parte de la semilla que cae en buena tierra. En una campaña evangelística, cuando están 100 personas invitadas, ahí hay corazones duros, pedregosos, espinosos y hay buena tierra. Pero nuestro deber es con amor predicar el evangelio del reino a toda criatura. Y la explicación está en los versículos 18 al 23. Explica. Los de junto al camino. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo, las aves del cielo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Como decían las abuelitas, les entra por aquí y les sale por acá. Gracias a Dios a mí me entró por aquí y se me quedó. En otros son oidores olvidadizos.
gente dura. En segundo lugar, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este es el emocionalista, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, eso no pasó con el hermano Armando, le vino la aflicción, quebraron todas sus empresas, pero como la semilla que le sembraron en él cayó en buena tierra, ese siguió. Pero en cambio, en el emocionalista, dice, cayó al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, no persevera. Otro que no persevera. 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el que quiere ponerse otra tienda, quiere tener otro camión, quiere tener otro negocio, y hay gente en la iglesia que no sirve porque tienen una maestría y quieren otra maestría y ahora están pensando ir a Europa para sacar otro PhD y dice, cuando termine el estudio ahí yo sirvo, cuando termine la universidad, y finalmente esa persona se muere sin servirle a Cristo, hiperocupada. Él está pensando siempre en las cosas materiales, pero hay una semilla que cae en buena tierra. Mas el que cae en buena tierra, este es un corazón sensible, este es el que oye y entiende, este es el que practica la palabra y da fruto y produce. En toda su vida se gana a 100 personas para Cristo, en toda su vida se gana 60 y hay otros que se ganan 30. Y los otros no ganan a nadie porque cayó la semilla en terreno duro, pedregoso y espinoso. Hermanos queridos, la semilla que cae en buena tierra, el que genuinamente se arrepiente, se bautiza y sigue a Cristo, naturalmente produce fruto. Entonces, a veces los pastores nos desgastamos empujando a los de junto al camino que produzcan fruto, cuando es terreno duro y no van a dar fruto. Nos desgastamos empujando a los de pedregales para que produzcan fruto y no van a producir. Y gastamos el tiempo en esa gente. Y nos desgastamos empujando a los que tienen un corazón espinoso para que le sirvan a Dios y perdemos ahí el tiempo. Pero cuando la semilla cae en buena tierra, decíamos ayer, no da el que tiene dinero, da el que ama. Toda persona puede dar, pero el que ama siempre dará. ¿Y quién es el que da? La semilla que cae en buena tierra. Ahora, para que se alienten los hermanos del CODIN y los de la Junta Nacional, todos. Miren, hay gente que no es trigo verdadero y que no lo vamos a poder arrancar, y ni quiere Dios que lo arranquemos. Porque en cada iglesia hay trigo y también hay cizaña. Y el pastor Vicente nos decía que, claro, si uno llega a descubrir muy bien la cizaña y uno la puede retirar. Entonces el malo sembró también cizaña en el trigal. ¿Y qué dijeron sus discípulos? Versículo 29. Estamos en la segunda parábola. Él les dijo, versículo 28, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo, pronombre personal,
primera persona del singular, dice Dios, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos pastores, no nos podemos librar de la cizaña en la congregación. Miren, Jesús escogió a 12. ¿Y Judas era escogido o no? También era. Y era cizaña. Y no la arrancó. Y Jesús sabía que éste robaba dinero. Y no le quitó la tesorería. Y dicen que si hoy nosotros escogiéramos a 12 hombres, si nos pusieran a estos 12, el único a quien escogeríamos es a Judas, porque ese era educado. Él era el intelectual del grupo. Él hablaba bonito, se vestía bien. Y las personas podían pensar de cualquiera de los 11 como ladrón, menos del impecable Judas. La mitología se ha encargado de pintarlo a Judas con una nariz aguileña muy desagradable, con un ojo blancuzco y el otro botando pus. No, él era el guapo del grupo, era el más atractivo, porque Satanás se viste como ángel de luz. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, ¿se acuerdan que el que meta la mano en mi sopa, ese es? Y Judas metió, y los 11 ni cayeron en cuenta, porque podrían pensar de cualquiera como traidor, menos de Judas. Así que, hermanos, la cizaña tiene seguidores en la iglesia. Yo he visto algunos que son cizañas y me han dicho, David, saca la cizaña. Yo sé que son malos elementos, pero hermanos, en la iglesia hay gente que tiene buena opinión de sus hermanos. Tienen buena opinión. Créalo que siquiera tienen 50 hinchas o 100. Y si yo los saco, esos 100 nuevos, y ahí está otra iglesia hija partida, otro partimiento, otra división. Dicen que en Latinoamérica las estadísticas dicen que el 70% de las iglesias son fruto de divisiones. Solo 30% son proyectos. ¿Y por qué, hermanos? Porque a veces queremos arrancar la cizaña y Dios dice, no, yo la arranco. Y yo sé que ellos son, pero a la opinión de los hermanos de la iglesia, esos hermanos son excelentes, pero son cizaña. Mire, hay uno que es muy orgulloso, muy vanidoso. Él evangeliza y gana gente, pero para recibir aplausos. Y la gente lo busca a él. Y la gente busca consejo de él y de la esposa. Pero él se jacta de los que gana. Pero gana gente para Cristo. Y si yo lo arranco, en este momento 80 personas lo siguen a él. Y entonces, ¿qué me dice el Señor? David, tú quédate tranquilo. Yo arreglo ese asunto. Dice Pablo que unos predican el evangelio por envidia, otros por contiendas, otros predican el evangelio por competencia, porque quiero tener una iglesia más numerosa que la del pastor Vicente Alcántara. Pero y Pablo finalmente dijo, lo importante es que el evangelio es conocido. Ahora ustedes se van a sorprender el testimonio mío, pero a mi madre le predicó un hombre impío. Algunos. Mi mamá se convirtió con lo que le predicó un hombre que no conocía a Dios. Este hombre creció en un hogar cristiano y estaba enamorado de mi madre, ella era enfermera. Y mi madre le dijo, no, porque estaba reservada para mi papá. Y a él le dijo que sí. Y entonces le dijo, mira, Piedad, yo te voy a dar un consejo. Me rechazas a mí, pero no rechaces al Señor Jesús. Él es tu Salvador, también mío, pero yo no lo sigo. Mis padres eran ejemplares. Yo te doy un consejo. Busca a Dios, busca a Cristo. Él es el Salvador del mundo.
congrégate en una iglesia la única iglesia que había en ese pueblo de la Alianza, en Milagro. Y mi mamá fue al Templo Alianza. Y en esa noche predicó un mensaje evangelístico el pastor Jorge Rodríguez Zagoto y se convirtió al Señor, mi mamá, por la predicación de un impío. Y entonces la cizaña también predica. No te preocupes, dice, yo la arranco. Y otra parábola, hermanos, la parábola de la semilla de mostaza. Ustedes han leído comentarios y hay 1000 interpretaciones. Todos saben que la parábola tiene una sola enseñanza, hay una verdad espiritual. ¿Y qué dice el verso 31 en adelante? Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, este grano de mostaza, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos, dice el verso 31, reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, pequeño. ¿Cuál es la enseñanza? La tradicional, y que también es la cierta. Una sola interpretación. El reino de los cielos comenzó siendo aquí en la tierra algo muy pequeño. Vino Jesús, los 12, los 120, 3.120, 4.000, 5.000. Y se ha hecho grande. Pero hermanos, allí hay de todo. Ahí también está en medio la cizaña. Ahí crece. Es el Señor el que hará la separación, porque nosotros queremos librarnos de personas que nos son un estorbo en la congregación, es la tendencia, pero hay que dejarlos allí. Mateo 18, él dio a conocer cuál es el proceso disciplinario que se debe seguir con una persona. Primero, repréndele estando tú y él solos. Y ahí se arreglan el 80% de los problemas. Segundo, toma contigo a 2 o 3 testigos para que en boca de estos conste toda palabra y repréndele. Si no cambia, dilo a la iglesia. Y si aún cuando se le dice a la iglesia no hay un cambio en esa persona, tenle por gentil y publicano. No significa échale del templo, sino tenle como una persona que todavía no conoce a Dios. La Constitución Política del Estado ecuatoriano, en uno de sus artículos, dice que ninguna persona, ningún pastor, ningún líder puede echar de un templo a una persona que allí asiste. Y también el reglamento interno de la Alianza Cristiana y Misionera dice que no se puede votar del templo a ninguna persona. Así que yo hasta ahora a ninguna persona le he dicho, te me largas. Porque a mí me ha dejado tranquilo esto, que el Señor es el que hará la separación final. Él hará. Hermanos, porque cuando nosotros nos dedicamos a querer sacar la cizaña, allí perdemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro gozo. Es que esta iglesia no va a crecer hasta que estas personas… Claro, cuando la descubrimos, como dijo el pastor Vicente, podemos poner en disciplina todo eso. Pero hermanos, hay gente que no se va a dejar descubrir. Ellos van a estar muy bien camuflados. Todos los herejes salieron de iglesias evangélicas. Los enemigos de la iglesia, por si acaso, no son tanto los de afuera, sino los de adentro. Y ahí hay que predicar la sana doctrina, porque allí crece la iglesia y allí florece. Como en el desierto crecen los mirtos. Versículo 41. Enviará
Versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Hermanos, ¿de dónde van a ser escogidos? Vean, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Siguiente versículo. Y los echarán en el horno, allí será el lloro y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué tenemos que hacer para ganar a la gente para Cristo en Colombia? Recorrer el país, como ustedes están organizados, predicando el evangelio del reino, enseñando la palabra de Dios en las iglesias que se van formando, sanando toda enfermedad y toda dolencia, haciendo milagros y maravillas en el nombre del Señor, que Él es el mismo de ayer, de eso no hay duda. Hay que recorrer. Cada creyente es sal, cada creyente es luz. Y hermanos, al predicar el evangelio del reino, la semilla cae en 4 tipos de corazones: duros, pedregosos, espinosos y tierra buena. Y el que cae en tierra buena produce fruto. Puede producir 30, 60 y 100. Y dentro de las congregaciones va a crecer también la cizaña. No nos vamos a librar de ella. Hay personas que quieren ir a la iglesia perfecta, y el que quiere ir a la iglesia perfecta nunca se congregará porque nunca la encontrará. La iglesia está compuesta, integrada por hombres y mujeres débiles, que a veces pecamos. Un santo no es el que nunca peca, es aquel que cuando peca se arrepiente de sus pecados. No nos desanimemos, hermanos. Cada creyente sea un embajador, un sembrador de la semilla del evangelio. Hay que predicar a Cristo. Y cada uno de nosotros poniendo su mirada en Jesús para que nos parezcamos a Él. Y los que seguían a Jesús, allí estaba de todo. En el grupo de sus 12, ahí había uno infiel. Y el Señor siguió predicando hasta que murió y luego ascendió y nos delegó esa tarea a nosotros. Que el Señor bendiga a la iglesia colombiana, predicando el evangelio del reino en todo este hermoso y gran país. Señor, gracias por esta mañana. Tu palabra nos ha edificado. Este modelo que escuchamos del pastor Vicente, también el hermano Armando con su esposa, como tú lo llamaste. Y él desafió a que la iglesia colombiana, y ese desafío lo recibimos nosotros, los ecuatorianos, los peruanos, los brasileños. Tenemos que predicar el evangelio del reino en todo el país. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Y Señor, tenemos que saber también que dentro del reino de los cielos, allí crece la cizaña. Y cuando nosotros la descubrimos bien, cuando la comprobamos bien, sí tenemos que disciplinar y todo. Pero hay algunos que saben aparentar muy bien. Y dices que tú harás la separación al final. A nosotros ayúdanos a vivir santamente y a formar discípulos responsables que se parezcan al Señor Jesucristo. Bendice este hermoso proyecto de la iglesia colombiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos.